En este viernes 27 de febrero, en conmemoración del 182 aniversario de nuestra independencia nacional, que viva la República Dominicana. Susan Castaño estará informándoles durante la siguiente jornada informativa. Iniciemos inmediato con las informaciones y lo hacemos hablando del discurso que estuvo marcado por la presentación de logros de gestión de gobierno, anuncios importantes y los desafíos pendientes. El presidente de la República, Luis Abinader, presentó este viernes su rendición de cuentas número 6 ante la Asamblea Nacional, destacando avances económicos, reformas institucionales y proyectos de infraestructura. Paola Mateo nos presenta un resumen de su alocución. Entre los anuncios más importantes realizados por el presidente de la República en su discurso de rendición de cuentas más extenso desde que asumió la presidencia en 2020, están convertir a la República Dominicana en un país desarrollado en una generación y que antes de mayo de 2028 República Dominicana enviará un satélite o un cohete al espacio. En ese sentido, Abinader destacó la firma del acuerdo para la construcción de un puerto espacial en Pedernales, con una inversión de más de $600 millones y el acuerdo firmado con el gigante Google. Se trata de una infraestructura pionera que abre las puertas de nuestro país a la economía espacial global. Entre los logros presentados por el jefe de Estado están la reducción de la pobreza general de un 19 a un 17.3%, mientras que la pobreza extrema pasó de un 2.4% a un 2.2%, lo que significa que casi 200.000 personas salieron de la pobreza en el último año y más de 20.000 dominicanos superaron la pobreza extrema, y aseguró que para el 2028 alcanzarán la meta de hambre cero. Asimismo, el mandatario presentó un crecimiento económico de un 2.1% y una reducción de la deuda pública que al cierre de 2025 se situó en un 58.5% del Producto Interno Bruto. Estos datos nos colocan una vez más entre las economías de mayor dinamismo del continente y consolidan a la República Dominicana como uno de los motores de crecimiento de la región. Abinader también mostró los avances en áreas como el turismo, educación, agricultura y salud. En esta última anunció que el país fue escogido para presidir la Asamblea Mundial de la Salud y se refirió al controversial aumento de afiliados en el Servicio Nacional de Salud, SENASA. Según los datos presentados por el mandatario, el 2025 cerró con 5.6 millones de afiliados en el régimen subsidiado y con 1.8 millones en el contributivo, garantizando cobertura y protección financiera. A través del programa de medicamentos de alto costo, garantizamos tratamiento continuo a 8.283 pacientes, con una inversión de más de 7.313 millones. Además, incorporamos 1.980 nuevos beneficiarios. De igual forma, destacó los aumentos salariales, la reforma al Código Procesal Penal, la emisión del nuevo pasaporte, cédula y licencia de conducir. Habló del cambio climático y del sistema eléctrico, reconociendo que este último ha sido un reto para su gobierno. Por eso, en el sistema de transmisión estamos haciendo inversiones importantes, tanto en su extensión como en su seguridad. En el sector minería destacó los avances en la posible explotación de tierras raras. El mandatario informó que ya se confirmó depósitos brutos de más de 150 millones de toneladas. La determinación de recursos mineros estará lista para este año y la declaración de reserva certificada para el primer trimestre del próximo año. Después entonces vendrá la explotación y el refinamiento de este material. En el área de inversión pública en infraestructura, Abinader enumeró todas las obras impulsadas por su gobierno. Según el mandatario, en Asua se han realizado 112 obras, en Barahona 73, en Bauruco 43, en Independencia 26, en la provincia Peravia 44, 25 en San José de Ocoa, mientras que en el Ceibo son 33 y en San Cristóbal 118. En la provincia San Juan son 77, en Elías Piña 28, en San Pedro de Macorís 54, en Atomayor 39, en Monteplata 56, en La Romana 26, mientras que en La Altagracia son 63 y en Monseñor Noel 57. En La Vega son 93, en la provincia Duarte 89, en María Trinidad Sánchez 55, en Atomayor 39, en la provincia Hermanas Mirabal 37, en Samaná 68,
78 y en Puerto Plata 98. En Espaillá son 80, 45 en Montecristi, 35 en Valverde, en Santiago Rodríguez 24, en Dajabón 33, mientras que en la provincia de Santiago son 221, en Santo Domingo 385 y en el Distrito Nacional 100. En la provincia de Santiago y Santo Domingo fue donde el gobierno realizó mayor inversión. Para Telenoticias, Paola Mateo. A propósito, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, respondió al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, calificándolo de vendesueños, asegurando que el país vive un retroceso marcado por el alto costo de la vida, el endeudamiento y los escándalos de corrupción. Fabiola Núñez con los detalles. Que le sigue vendiendo sueños al pueblo dominicano. El secretario general del PLD, Johnny Pujols, aseguró que el gobierno ha provocado una ruptura de la confianza ciudadana y calificó el discurso del presidente Abinader de vendesueños. Este gobierno no solo ha roto la economía, la salud, el servicio eléctrico, el acceso a la canasta básica, también ha roto lo más elemental para que funcionemos como nación, la confianza. Sobre economía, sostuvo que la inflación de los alimentos y el aumento de las importaciones evidencian una pérdida de autosuficiencia y mayor presión sobre los hogares. El aumento sostenido del costo de la vida. Ese se ha convertido en el principal factor de incertidumbre en cientos de miles de hogares dominicanos. Quizá por vergüenza, el presidente no quiso decir que en 2025 la inflación de alimentos superó el 8%. El plátano, el pollo, el arroz, el huevo, la yuca, la leche y otros productos esenciales han aumentado su precio en un promedio un 75% desde el año 2019. En cuanto a la deuda, advirtió que el país destina cerca del 25% de sus ingresos al pago de intereses. Cuando casi una cuarta parte de los ingresos del Estado se van en pagar intereses, no se puede hablar de estabilidad. En realidad se está hipotecando el futuro de la República Dominicana. Y en materia de corrupción, el dirigente PLDista cuestionó la falta de resultados visibles en investigaciones sobre presuntas irregularidades en instituciones públicas. Los hechos indican que este gobierno ha fracasado en impedir que la corrupción drene más que nunca una parte cada vez mayor del presupuesto público. El PLD insistió en que el país necesita recuperar el orden y advirtió que continuará fiscalizando lo que considera como una falta de cumplimiento de esa administración. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. Continúan las reacciones en torno a la locución del presidente Luis Abinader y esta vez quien se refirió al respecto fue el expresidente Leonel Fernández, quien calificó la rendición de cuentas del presidente Abinader como una muestra de desconexión entre la narrativa oficial del gobierno y la realidad cotidiana que vive la República Dominicana. Ana Mañón con el reporte. El doctor Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, al evaluar el discurso de rendición de cuentas pronunciado este 27 de febrero ante el Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader, aseguró que el mandatario no pudo ocultar un hecho que calificó como preocupante: el débil crecimiento de la economía dominicana durante el año 2025. Lo cierto es que el año pasado, en el 2025, la República Dominicana creció menos económicamente que Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, en fin, que cada uno de los países de Centroamérica, cosa que no había ocurrido en décadas. Por esta razón indicó que una economía con bajo crecimiento no puede exhibir grandes logros. Lo que conoce la sociedad dominicana es el alto costo de los medicamentos y de las deficiencias en atención primaria. En lugar de una imagen inexistente de dedicación y eficiencia en materia de energía y electricidad, lo que resulta inocultable es el retroceso que ha habido con el aumento de los apagones. Asimismo, criticó el impacto de la inflación en los hogares dominicanos y advirtió que la canasta básica se ha vuelto insostenible para miles de familias. La canasta familiar en la República Dominicana alcanzó en el 2025 a 48.542 pesos, un aumento de casi 3.000 pesos en un año. Como consecuencia, se redujo el poder adquisitivo real de los salarios y se generó una presión económica sobre la familia dominicana. El
El expresidente también hizo énfasis en el aumento de la deuda pública, tema que según afirmó el presidente evitó mencionar. O sea que la deuda creció en un año por encima de 4.000 millones de pesos, en un año, lo que representa 110 millones de dólares diarios. Asimismo, detalló cómo el tema de la seguridad ciudadana está afectando a los dominicanos. El presidente pretendió ignorar que en el país se producen cerca de 900 homicidios cada año, que hay un aumento en el número de robos, de atracos y de criminalidad, que incrementa el microtráfico de drogas y del crimen transnacional organizado, e incluso, algo novedoso, el preocupante auge de niños y adultos desaparecidos. Para Telenoticias, Ana Mañón. Como un discurso de rendición de cuentas, de expectativas, tildó el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo la rendición de cuentas que presentó el presidente Abinader, pero el oficialismo valoró de forma positiva esta locución. Meregildo Mambrú nos amplía. La oposición encabezada por los diputados de la Fuerza del Pueblo respondieron de forma inmediata al discurso pronunciado hoy por el jefe de Estado a la Nación, donde aprovecharon el momento para recordarle al mandatario los temas que no trató en su alocución. Resulta inaceptable que se hablara de logros en SENASA y de transparencia, cuando en esta administración se produjo el mayor caso de corrupción de nuestra historia. Mientras que la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, al reaccionar al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, destacó el impacto de las inversiones que ha ejecutado el gobierno en al menos 14 provincias. El 72% de estas inversiones que ha hecho el gobierno en los últimos años se ha hecho fundamentalmente en el interior y el 28% en Santo Domingo y en Santiago. Los representantes de la Fuerza del Pueblo ante el Congreso dijeron que el jefe de Estado presentó un discurso lleno de cifras, muy desconectado de la realidad dominicana, donde la inversión pública supuestamente ha sido la más baja en casi un siglo. El presidente presentó un país que avanza en los informes, pero no respondió a los problemas que vive la gente en las calles. Sin embargo, el ministro de Turismo, David Collado, dijo que el 2025 fue el mejor año de la historia del turismo en el país y vaticinó para marzo de este año un crecimiento del sector entre un 7 y un 10%. En febrero andamos en doble dígito y todos los hoteles están llenos hasta abril ya. Hoteles de lujo como Casa de Campo no tienen una habitación disponible. La zona este anda el 90%. Los diputados de la Fuerza del Pueblo dijeron que el presidente presentó nuevamente un discurso como lo ha hecho desde que inició su primera gestión, solo cargado de cifras y promesas a futuro. Para Telenoticias, Meregildo Mambrú. Por su parte, el presidente del partido Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, calificó como un déjà vu el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader, asegurando que repite la misma desconexión de la realidad que ha caracterizado a los gobiernos de los partidos que han gobernado el país durante décadas. José Horacio dijo además que es una vergüenza que el gobierno celebre que el salario mínimo más alto apenas supere la canasta básica del primer quintil. Comencemos hablando del tema eléctrico. Hoy somos el país que paradójicamente anuncia que llevará un cohete al espacio, pero que acaba de vivir en apenas un cuatrimestre 2 apagones nacionales de más de 12 horas. Solo el Distrito Nacional acumuló 4.075 horas sin electricidad, es decir, casi 170 días sin luz en el año 2024.